a grabar la clase, que se me había escapado, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que la empresa recibe una solicitud para una póliza o para un seguro, pero en la solicitud no estaba incluida alguna enfermedad que el cliente no proporcionó en el momento, o sea, que no dio a conocer en el momento, sino que después se descubre pues que el cliente tenía cierta enfermedad. ¿Qué tiene que hacer la empresa? ¿Qué es lo que haría en este caso? Alguien que me diga. Eso tiene un nombre. Eso es Ajustar, Aarón. no. No, no es ese término. No es ajustar. Reclasificación. Perdón, ¿quién me lo dijo? Joel, Jailin. Jailin. Reclasificación. Jailin, correcto, Jailin. Claro, claro. Es una reclasificación. Gracias ahí por el aporte. Bien. Excelente, Jailin. Es una reclasificación, ¿verdad? Esa es una posible pregunta de examen. Es importante, miren, yo siempre les digo, es importante que conozcamos los conceptos, no nos aprendamos de memoria las preguntas porque no funciona, ¿verdad? Nos vamos a equivocar y aprenderse de memoria las preguntas les va a traer problema. Es importante que aprendamos a comprender los conceptos en su panorama, ¿verdad? Que comprendamos de dónde viene, de qué está hablando el tema y eso nos va a ayudar a dar entonces, si comprendemos el tema, podemos hacer un análisis, pero si no conocemos los conceptos, ¿cómo vamos a hacer un análisis? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es una reclasificación? La empresa recibe la representación o la solicitud y ve que ya está en una clasificación baja, vamos a poner preferida. Ahorita vamos a ver cuáles son los 4 tipos de clasificación que existen. En base a eso, se le asigna el pago de la prima. Entre más alto es el riesgo, la prima va a ser más Alta. alta, correcto. Entonces, vamos a suponer que el cliente iba con una clasificación preferida, ¿verdad? Baja. Y se dan cuenta que no consideraron una enfermedad o un problema de salud. Entonces, la empresa no va a cancelarla, ¿verdad? No va a cancelar la solicitud y va a decir no, sino que en este caso dice, ok, la vamos a aceptar, pero vamos a hacer una reclasificación. Cuando nos dicen, si nosotros somos el cliente y nos dicen, mira, vamos a hacer una reclasificación, ¿qué es lo que me están diciendo? Que van a hacer un estudio Que van a hacer un estudio para qué? Que para van poder, a volver a clasificar los riesgos. para poder adherirle el riesgo. Para adherir al riesgo, o sea, van a clasificar el riesgo. ¿Y cuál va a ser el impacto? Pues que va a ser una póliza más, más alta. Correcto, una prima más alta, el pago de una prima más alta, modificación de la prima. Gracias, Fabiola, aquí también me lo pone. Esa es una posible pregunta de examen. A una persona que le informan que va a haber un cambio en su prima, este proceso se conoce como, ¿verdad? O sea, la pregunta más o menos completa dice así, ¿verdad? Que la empresa concluyó y verificó que no se tomó en consideración una enfermedad del prospecto, ¿verdad? Entonces, para poder asegurarlo, necesitan hacer un aumento de la prima. Esto se conoce como una reclasificación, ¿verdad? Entonces, recuérdense que nosotros, perdonen que redunde tanto en esta parte de riesgo, ¿verdad? Pero es importante que veamos, como siempre les digo, el panorama completo, porque si tenemos el contexto, vamos a comprender la pregunta, ¿verdad? Cada vez que la empresa no considera un riesgo o no está clara la información, va a ser una reclasificación. Lo que nosotros como agentes hacemos es esa clasificación de riesgo. Recibimos todos los granos de café y clasificamos. Este es premium, este es de alta calidad, de baja calidad y así sucesivamente. Entonces, a los clientes los vamos a clasificar en un grupo de riesgo. Dice aquí, utilizará varios tipos diferentes de información para determinar la asegurabilidad del individuo y el riesgo que el solicitante representa para el asegurador.
Esta es una evaluación que se conoce como clasificación de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los 4 tipos de clasificación de riesgo que existen? Encontramos el primero, aquí dice la clasificación se usa para categorizar la favorabilidad de un riesgo dado. El primero que encontramos es el preferido. El preferido es, vamos a suponer, una persona de unos 20, 25 años, ideal que sea mujer. Sabemos que las mujeres pagan menos que los hombres porque los riesgos son más bajos que los de los hombres, ¿verdad? Entonces, no tiene vicios, trabaja en una oficina cerca de su casa, es decir, que los riesgos son muy bajos y mantiene una actividad física constante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces los riesgos tienden a ser más bajos. Dice aquí, los riesgos más bajos tienden a tener primas bajas. Más bajas. Algunos de los siguientes pueden dar lugar a que se emita una póliza con una prima de seguro preferida. El solicitante es un no fumador o un no bebedor. Eso hace que el riesgo disminuya, que la prima disminuya y se puede exigir un mayor beneficio. Buen historial de salud personal. El historial médico se conoce como... ¿Cuál es el nombre que se le da al informe médico? A ver. ¿Cuál es el nombre que se le da al informe médico, al historial médico? Informe médico. Sin pruebas o sea, pruebas de asegurabilidad. Correcto, correcto, Fausto. Se conoce como pruebas de asegurabilidad. Cuando la empresa exige pruebas constantes, ustedes van a ver constantemente el concepto y no se exige pruebas de asegurabilidad o se le pide pruebas de asegurabilidad. ¿Qué significa eso? Que le está pidiendo pruebas médicas, porque la empresa quiere evaluar ¿qué? El Salud. riesgo. El riesgo que presenta. Correcto, la empresa siempre va a querer evaluar el riesgo. Cuando yo le pido a la empresa, mira, quiero aumentar mis beneficios, la empresa va a ver el riesgo y cuando dice que, ok, voy a aumentarlo, ¿quién es el que asume el riesgo? ¿La empresa o el cliente? La empresa. Correcto, siempre es la empresa. Buenas noches, Elsa, bienvenida. Es la empresa la que asume el riesgo. Entonces, eso se conoce como pruebas de asegurabilidad. Entonces, el segundo nivel de riesgo que encontramos es el estándar, es decir, que aquí es donde podría entrar un buen grupo de personas, ¿verdad? El estándar o riesgo promedio, sin clasificación o restricción adicional, términos y tarifas estándar. O sea, no es el ideal, pero está en un buen estado. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero luego tenemos el subestándar, que es alto riesgo, pero que aún así es asegurable, ¿verdad? Condiciones crónicas de primas más altas, diabetes, insulina, ¿verdad? O enfermedades cardíacas. O sea, tiene ya una serie de problemas de salud, pero que aún así es asegurable. Y de último encontramos el rechazado. ¿Quién es el rechazado? El que se conoce como no asegurable. Por más que intentemos someter la póliza, la empresa va a declinar esa solicitud, ¿verdad? Entonces, ese se conoce como rechazado. Dice, el potencial de pérdida para la compañía de seguros es una enfermedad terminal demasiado alta, demasiadas enfermedades crónicas, etcétera. O sea, esto también se conoce como enfermedades temibles, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar ese concepto. Son enfermedades terminales que pueden acabar con la vida de la persona. Yo siempre les he comentado un ejemplo, ¿verdad? O les he dado un ejemplo que ha sido uno de los muy pocos que he encontrado, pero era un ejemplo claro de una clienta que, bueno, fuimos a hacer una visita y la señora, pues a la que íbamos a visitar, estaba fumando fuera de su casa, ¿no? Primer indicio, la señora tenía 72 años y era un riesgo bastante alto y estaba fumando. Cuando entramos a la sala, ¿verdad? Entramos a la sala, nos sentamos, ella se sienta y jala su oxígeno y se lo pone. Automáticamente decimos rechazado. Por más que intentemos someter la solicitud,
a la empresa, la iba a declinar. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto, correcto. Entonces, por más los riesgos altos, simplemente un subestándar es un riesgo alto que califica, pero la prima le va a quedar muy alta porque el riesgo es alto y el beneficio normalmente va a ser más bajo. A mayor riesgo, la prima es más alta y el beneficio es más bajo, ¿verdad? Entonces, veamos aquí el procedimiento de seguimiento de campo. O sea, parte del trabajo que nosotros hacemos como agente en el campo, cuando nosotros salimos a campo. La suscripción de campo es completada ¿por quién? ¿Quién hace Por ese el trabajo? agente. Por el Por el agente. La gente. Correcto. O sea, somos nosotros los que hacemos ese proceso. A diferencia de la aseguradora, el agente es el que tiene contacto cara a cara con el solicitante, lo que puede ayudar a la aseguradora en la selección. De riesgo. Es por eso que lo que la gente hace en el proceso de solicitud se conoce también como selección o clasificación de riesgo. Pregunta de examen. Otros deberes que incluyen o que son para nosotros como agentes son reenviar la solicitud de manera oportuna. Cuando hablamos de manera oportuna, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere de manera oportuna? Que esté completa. El Claro, mismo día que se realiza la venta, ¿no? correcto, Elsa. Enseguida que se... En el mismo momento, miren, cuando estamos haciendo un proceso de suscripción, el cliente firma, recuérdense que ahora son firmas electrónicas, el cliente firma, el agente firma y luego se somete, porque hay muchos agentes que no la someten porque dicen, bueno, después la termino en detalle, y después le pongo los detalles y todo lo demás, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay algún reclamo? Vamos a suponer, veámoslo así, trágico. Vamos a suponer que es una póliza de vida. El cliente pues pagó su prima, firmó la solicitud, fue un día de noche. Pero digo yo, bueno, hay mañana que llega a la oficina, la someto. Llego a la oficina, pero resulta que el cliente se levanta de madrugada para ir a trabajar, tiene un accidente y muere. Como pagó la prima, se le entrega un recibo, ¿qué? Condicional. Condicional. Condicional, correcto. Y como tiene un recibo condicional y como fue por accidente, le va a cubrir. Pero viene y reclama a la empresa el beneficio. Y la empresa dice, no tengo ninguna solicitud suya. ¿De quién es la responsabilidad? De la gente. De la gente. Del agente, ¿verdad? Esa es ahí, por eso es de que las pólizas se entregan de manera oportuna. Buscar información adicional sobre el historial médico del solicitante si así se solicita. Esa es parte de nuestras responsabilidades también. Un momentito. Perdonen. Notificar al asegurador de cualquier sospecha incorrecta en la solicitud. Esto es en la sección 3, ya lo vamos a ver. Asegurar que la aplicación se complete completa y correctamente. También es parte de nuestra responsabilidad recoger la prima inicial. Esto se conoce también como... ¿Cómo? A ver. Sí, la cuota inicial, el pago de la Eso tiene un prima. nombre. Cuando nosotros como agentes recogemos la prima, tenemos una responsabilidad. Fiduciaria sería, Aarón. Correcto. Fiduciario. Responsabilidad fiduciaria. Tengo una pregunta, perdóname, y ahí, pero ¿todavía se aplica esto de recoger la prima o la responsable fiduciaria? Porque ahora ya es todo con tarjetas, ¿no? Claro, o sea, son términos, o sea, todo es, de hecho, ni es con tarjeta, sino que es con cuenta de banco, ¿verdad? Que se enlaza y pues se hace el débito. Ya no trabajamos con primas, pero ustedes van a encontrar preguntas Hace relacionadas. parte del examen. Así es, Pregunta de examen. pregunta de examen, exacto. Pero consulta, la prima inicial igual es como la que debitamos de la cuenta, seguiría siendo la prima. Ajá, ¿O es la no? prima inicial, es la prima inicial.
pero vamos a suponer que nos la pagó en efectivo. Hago una pregunta. Vamos a suponer que la persona o el cliente hace un cheque. Esa es una pregunta que puede venir en el examen. Ojo, porque a algunos les ha salido esa pregunta. Hace un cheque, pero lo hace a nombre del agente. ¿Qué debe ser el agente? Endosa el cheque y lo deposita a la empresa, endosa el cheque y lo deposita a su cuenta y luego lo transfiere a la empresa. ¿O cuál es el proceso? Dígame, qué sería lo correcto en ese caso? Llamar al asegurado para que le coloque a nombre de la empresa. Para que emita un nuevo cheque a nombre de la empresa, ¿verdad? Pero yo como agente no puedo decir, bueno, lo voy a endosar y se lo doy a la empresa. O lo No. deposito y después yo pago el dinero. No. Tengo que regresar con el cliente, devolverle su cheque y que me emita un nuevo cheque a nombre de la empresa. Ese es el procedimiento correcto. Esa es también posible pregunta de examen, ¿verdad? Además de esto, los agentes tienen la responsabilidad y el deber de solicitar buenos negocios, porque si no, eso afecta nuestro récord como agentes. Por lo tanto, los esfuerzos de solicitación y prospección de un agente deben enfocarse en los casos que se encuentran dentro de las pautas de suscripción de la aseguradora y representan un negocio rentable para la aseguradora, es decir, hacer buenos negocios. Veamos algunos errores. Si un agente se da cuenta de que un solicitante ha cometido un error en la solicitud, el agente debe corregir la información y hacer que el solicitante inicie los cambios. Se devolverá una solicitud incompleta al agente. Otra pregunta de examen voy a hacer acá. ¿Qué pasa si el agente recibe una solicitud sin la prima? ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo, profe? Repita la pregunta, disculpe. ¿Qué sucede si un agente recibe la solicitud del cliente sin la prima inicial? ¿Qué debe de hacer el agente? Debe llamar al cliente y solicitarle pues, que haga el pago de la prima. No. Envía la solicitud a la aseguradora. Correcto. Envía la solicitud a la aseguradora sin la prima. Ajá. Luego, después que sí esté emitida la prima, ¿Póliza? la póliza, sí tiene, o sea, lo llama y le hace que pague la prima. Cuando Correcto. él le entrega la póliza. Ajá. Correcto. Si el cliente, vamos a ver, miren, hay una pregunta que viene en el examen que dice, el agente no cobró la prima cuando se firmó la solicitud. El agente va y, ¿qué tiene que hacer el agente si no cobra la prima al momento de la solicitud? Enviarle la solicitud a la aseguradora. Alon, ¿podría ser ahí que él no está cubierto en caso de sucederle un accidente? No, o sea, definitivamente si no ha pagado la prima, recuérdense que no está cubierto, ¿verdad? Ajá. Ahorita les digo, miren, dice, si la prima inicial no acompaña a una solicitud de seguros, ¿cuál de las siguientes acciones debe tomar el productor al momento de entregar la póliza? A, cobrar la prima inicial y completar el informe de inspección. B, recaudar la prima inicial y verificar la buena salud continua del solicitante. C, recaudar la prima inicial de conformidad con las disposiciones de ley federal y los informes crediticios justos. D, obtener la aprobación de la póliza por parte del beneficiario. B. No, yo pienso que la A. Yo pienso que La A. Tengo la A y la B. Vamos a ver. Sí, son como yo diría la A. mejor la A. ¿Quién me dijo mejor la A? Yo, Yo dije porque es que la segunda tiene algo como que no cuadra. No me adivinen. No, No. sí, yo no, digo que es la A porque no, cuando es la B.
Porque está completa la Les información. voy a leer la A y la B. Ya que me dicen Bueno, la A y la B, Erika aquí también me pone la B. Dice, si la prima inicial no acompaña la solicitud de seguro, ¿cuál de las siguientes acciones debe tomar el productor al momento de entregar la póliza? La A dice cobrar la prima inicial y completar el informe de inspección. La B dice recaudar la prima inicial y verificar la buena salud continua del solicitante. La Cuando aquí les voy a dar un consejo que les he dado. Ahí Daniela me pone la B nuevamente. Fabiola me pone la B. Erika me pone la B. yo pienso que la Yo pienso que es la también, es porque yo no la, voy a ver la salud del... a la gente Ya no se le hizo, corresponde verificar la salud de la gente, mm, sino a la entidad de... Miren, no, hay- ya él tiene, yo estoy entendiendo que ya él tiene la póliza para entregar. Lo que tiene que hacer es buscar la cancelación, el pago de la prima y hacerle la entrega de... ¿Mm? Es lo Esas que yo son las estoy entendiendo. cascaritas que tiene el examen. Eso es lo que yo estoy las entendiendo. cascaritas. Pero es que yo veo que en la pregunta A y en la respuesta A y B, la gente hace la verificación después. Entonces tendrían que reclasificar si hace la verificación después. ¿Mm? Ojo, miren, les voy a decir, el primer consejo que les doy, y esto va para todos, de verdad, esto se frecuenta muchas veces y ahorita lo acabo de ver. A veces ustedes eligen una respuesta y después dudan de la respuesta y vuelven a cambiar su respuesta. Cuando ustedes estén haciendo su examen, respondan y no vean atrás. Ujú. ¿Me explico? No marquen banderitas de decir, ay, voy a dejar porque si más adelante me recuerdo. Si ustedes regresan, es posible que hayan elegido la correcta y volvieron y la cambiaron porque dudaron de ustedes, ¿verdad? No duden. O sea, lo que contestamos, contestamos. Pero eso muchas veces nos va a afectar en el examen y he visto ese caso repetidas veces. Ahorita acaba de suceder. Alguien me dijo la B y después me dijo, no, es la A. Ya analizándolo bien, es la A. La respuesta correcta es la B. Y les voy a explicar acá. Ni siquiera hemos empezado el simulador, pero ya estamos viendo preguntas. Mire, pero es para que, como creo que Jacqueline dijo ahí, ¿verdad? Esas son unas cascaritas que vienen por ahí, ¿no? En el examen. Y sí, las preguntas siguen siendo siempre las mismas, planteadas de diferente forma. Lo importante, por eso les digo, no se aprendan las preguntas de memoria, es comprender el porqué de cada una de las preguntas. Dice aquí, si la prima inicial no acompaña la solicitud de seguro, ¿cuál debe tomar el productor al momento de entregar qué? ¿Entregar qué? La póliza. La póliza. Si se entregó, si ya si va a entregar la póliza, significa que ¿qué? Que está aprobado. Está aprobada, que ya se emitió, ya no hay vuelta para atrás, ya la empresa está comprometida, porque ya se emitió la póliza, el agente solo va a entregarla. Dice cobrar la prima inicial y completar el informe de inspección. ¿Por qué va a completar el informe de inspección? Para completar un informe, entonces no se hubiera emitido la póliza, perdón. ¿Me explico? La póliza ya se emitió, entonces, ¿qué tengo que completar de informe? Luego la segunda opción, que es la B, dice recaudar la prima inicial y verificar la buena salud continua del solicitante. Es decir, que la salud se mantenga. Según la última vez que yo lo visité, ¿verdad? No vaya a ser que cuando regrese ya lo mire sin pelo, sin nada. Ay, tenía cáncer, ¿no? Y eso no me lo dijo. ¿Sí? Entonces, es responsabilidad de la gente, ¿verdad? Verificar la salud continua del cliente cuando se entrega la póliza. Por eso es verificar palabras clave. La salud continua, ¿verdad? Solo le estoy dando seguimiento, pero no, un informe de inspección ya no aplica porque ya la póliza se emitió. Entonces ya no hay vuelta para atrás. ¿Ok? Profe, ahí entonces entra la reclasificación en caso tal de que nosotros se haga una inspección de salud
y se le vea algo distinto. Correcto, o sea, verificamos y miramos que, mire, me encontramos que el cliente está enfermo. ¿Y de qué está enfermo? Ah, es que tengo, bueno, no sé, problemas cardíacos y todo, pero eso no aparece en la solicitud. Entonces, es mi responsabilidad. ¿Por qué es mi responsabilidad ¿Quieres yogur? hacer una Ya te lo voy a dar. un momentito, por favor. Perdonen, voy a silenciar algunos micrófonos, ¿verdad? Para evitar la interferencia. Saben que los pueden activar en cualquier momento. Entonces, ¿por qué es verificar la buena salud continua y por qué yo le tengo que dar seguimiento al cliente? Porque yo veo que está mal. Mire, esto no lo puso en su solicitud. Entonces necesito hacer una reclasificación, porque lo más fácil sería hacerme de la vista gorda y decir, bueno, no vi nada. Pero ¿qué va a pasar? El día de mañana, si el cliente tiene un reclamo, va a la aseguradora, va a intentar reclamar y la aseguradora no le va a dar el beneficio. ¿Por qué? Porque en la solicitud no aparece nada de eso. Entonces, el cliente puede demandar, la empresa puede demandar al cliente. No. El cliente puede demandar a la empresa. Correcto, el cliente puede demandar a la empresa. Sí, pero el agente vino y me la entregó y el agente se dio cuenta que estaba enfermo. Entonces, la ¿Puedo hacerle una responsabilidad preguntita, sobre. no? Sí, Fausto, dígame. No sé si la pregunta cabe, Ujú. pero cuando hablamos de clasificación de riesgos en el momento cuando hace el agente la solicitud, es ella la que determina, por supuesto, el valor de la prima. Ujú. En este caso, el agente es el que determina el valor de la prima de acuerdo a la clasificación de riesgos, o es que yo, al llevar la solicitud con la prima a la aseguradora, ellas me determina que no es ese el valor de esa prima. No, o sea, la prima la determinamos nosotros en base a los parámetros. Por eso lo que nosotros hacemos es la clasificación. O sea, ya está clasificado. Entonces ya le hemos dicho al cliente cuánto va a pagar. Pero cuando se hace una reclasificación es porque la empresa solicita algún informe y se da cuenta que no se tomó en consideración algún aspecto. Si no se tomó en consideración, entonces va a pedir una reclasificación. Entonces va a haber un impacto en la prima. Pueda que la prima le aumente, ¿verdad? Por que no se contempló algún problema de salud. ¿Sí? Entonces, pero la empresa es la que va a pedir la reclasificación, pero ya nosotros le hemos dado la prima al cliente. Eso es parte de la clasificación de riesgo, ¿verdad? Ya lo clasificamos en un grupo de riesgo y por lo tanto, de hecho, viene una pregunta en el examen, ¿verdad? ¿Cuál de las, cuando hablamos de, ay, se me fue el término, ¿no? Cuando, tengo el término, perdonen que son muchos conceptos, a veces se me cruzan las palabras, ¿no? La discriminación injusta. ¿Qué es discriminación injusta? Alguien que me diga. Discriminar a una persona que Ah, por género. Se refiere cuando, mm, un ejemplo. sí, ahí lo explican con ejemplos. La discriminación es cuando, por ejemplo, hay un grupo de personas y en ese grupo de personas, por ejemplo, uno gana más que el otro. Entonces, en base a eso, lo clasifica. Eso es una discriminación. Correcto. Gracias por el ejemplo. Porque no, la clasificación no se hace en base al ingreso, se hace en base al riesgo. ¿Sí? Correcto. Eso es, en pocas palabras, que es una pregunta de examen, ¿qué es? Y discriminación injusta significa dos personas en el mismo grupo de riesgo, en la misma clasificación de riesgo, con primas diferentes. ¿Sí? Se supone que si están en el mismo grupo de riesgo, pues proporcionalmente las primas deberían de ser Ambas deberían tener las mismas primas, correcto. Y esa es porque todas tienen el mismo riesgo por igual. exacto. Entonces, si pertenecen al mismo grupo de riesgo, las primas deberían de ser proporcionalmente igual, ¿verdad? Ujú. Pero si uno está pagando más que otro es porque hay alguna discriminación ahí, ¿no?
Entonces, como la respuesta que dieron anteriormente. Eso es discriminación injusta, ¿verdad? Que también son preguntas de examen. Entonces, vuelvo acá al tema, ¿verdad? Cuando dice se devolverá una solicitud incompleta a la gente. La empresa recibe una solicitud incompleta, se la va a devolver a la gente, pues somos los responsables. Ahora, si la empresa no se da cuenta y emite la póliza con una solicitud incompleta, ¿qué pasa? ¿Será que después me mandan a mí la solicitud siempre para hacer las correcciones? No, Entonces, ¿qué pasa? Es responsabilidad de la gente verificar que la solicitud sea completa, porque o si no, la empresa es como la que respuesta sin contestar es como asumida. Ok, si la empresa emite la póliza, se hace responsable de la solicitud como se aprobó. Aquí me lo pone Eric, ¿verdad? La respuesta que ustedes encuentran en el examen es, la empresa debe honrar el contrato. el contrato. No Ajá. se puede retractar, ¿verdad? Otra vez la pregunta, sí, ¿qué pasa si una aseguradora recibe una solicitud incompleta y emite la póliza? La aseguradora está obligada a Honrar el contrato. honrar el contrato, ¿verdad? Porque ya no se puede retractar después de haber emitido la póliza. Luego dice, el agente, que dice aquí con letras mayúsculas, nunca puede cambiar la aplicación sin que el cliente esté presente para inicializar los cambios. Y quiero hacer énfasis en este tema. Cuando dice nunca puede cambiarlo sin que el cliente esté presente, se refiere a un cambio que afecte directamente la cobertura, es decir, que haya un cambio de prima o que haya una exclusión, algo que no esté contemplado y que no le va a cubrir. Eso es que afecte, ¿verdad? O sea, el costo de la prima va a tener, o sea, va a haber un impacto. Por eso no puede estar ausente si se hace una modificación. No me refiero a temas como, perdón, no me refiero a temas como está mal el número de teléfono o su número de seguro social está malo. Entonces tengo que ir con el cliente para, no, o sea, eso yo lo puedo hacer por teléfono. Mire, el número de cuenta está malo, no coincide, un número le hace falta. Entonces vengo, lo llamo y lo confirmo. Eso lo puedo hacer por teléfono. Pero cuando hablamos del riesgo propiamente de que la prima va a cambiar, debo reunirme con el cliente y hacer que se inicien los cambios porque debe que firmar. Debe ser él quien firme y el agente, ¿verdad? Entonces, por eso es que no puedo hacerlo yo sin que el cliente esté presente. Ahora, otra pregunta que se frecuenta en muchos exámenes en algunos estados es, legalmente al cliente se le deben entregar 2 documentos. ¿Cuáles son? La póliza y copia de la solicitud. Eso es, la póliza y copia de la solicitud se conoce como contrato entero. Contrato Ese es completo. un documento, porque van juntos. Eso constituye un documento. ¿Y cuál es el otro? Y eso es por ley que se debe entregar. Correcto, Fabiola. Acá me lo está poniendo en el chat. Guía del comprador, sí, es verdad. Guía del comprador. Y ustedes lo tienen acá enfrente, ¿no? O sea, en pantalla lo podemos ver. Los 2 documentos que nos exigen son guía de comprador y resumen De la póliza. póliza. Son los 2 documentos. Esa es una posible pregunta. Estas preguntas se frecuentan muchas veces en los exámenes. Así que presten atención, ¿verdad? Esos son los 2 documentos que debemos de entregarle al cliente. Entonces, el guía del comprador es, el cliente no está estudiando como nosotros para prepararnos en seguros. Entonces, es importante que el cliente sepa lo que está comprando. Esa es una guía de comprador. Y el resumen de la póliza, que es lo que recibe, es el contrato, ¿verdad? Que recibe, donde están las exclusiones, donde está los métodos de pago, fechas de pago, qué le cubre y hasta dónde le cubre, ¿verdad? Eso es el resumen de la póliza. Que ahí, recuérdense que esto es prácticamente, en pocas palabras, el resumen de la póliza es prácticamente el contrato, ¿ok? Entonces son los 2 documentos que se le deben de entregar al cliente. Luego encontramos las firmas. Se requiere que el agente y el solicitante firmen la solicitud. Si el solicitante es alguien diferente al asegurado,
propuesto, a excepción de un menor, el asegurado propuesto también debe firmar la solicitud. Tener un solicitante que es diferente al asegurado, padre e hijo menor de edad, se considera propiedad de un tercero en la mayoría de los estados. Una vez que el menor alcanza la edad de 15 años, es elegible para contratar una póliza de seguro. Ahora bien, ¿quiénes deben de firmar? Miren, otra pregunta que se frecuenta, la hemos mencionado en algunas oportunidades. Un esposo solicita un seguro de muerte accidental y desmembramiento para su esposa, constituyéndose él como beneficiario primario. En este caso, ¿quiénes firman la póliza? Ambos. Ambos, la esposa y Ambos. el esposo. ¿Por Sí, qué el esposo? porque es el dueño de la póliza, Porque es el solicitante el y dueño solicitante. de la póliza, ¿verdad? Y todos los que estén incluidos que sean mayores de edad deben de firmar, a excepción de algunos estados que pueden empezar a firmar a partir de los 15 años, pero no es en todos. De ahí, la mayoría firma a partir de los 18 años. ¿Ok? De hecho, quiero ver. Perdonen. Vamos a ver, tengo Nueva York, tengo New Jersey, tengo Florida, Georgia, vamos a ver, Nuevo México, tengo California, Texas, Florida, ya lo mencioné, se me olvida un estado de alguien que esté aquí. De todos los estados, Rhode Island, tengo dudas, yo creo que Rhode Island, perdón, Edgar, sí, y acabamos de hablar hace un momentito, ¿no? Creo que Rhode Island, no estoy seguro, yo creo que sí es a partir de los 18. De todos los estados que nombré, empiezan a firmar a los 18 años, a excepción de Florida, que Florida firma a partir de 15 años. ¿Ok? La mayoría de ahí, los demás estados son a los 18 años. Ahora, las pólizas juveniles, recuérdense que se compran para un menor, pero debe existir un pagador, dueño de el que va a hacerse cargo de pagar esa póliza del menor, porque el menor tiene su póliza propia, pero debe haber un responsable de pagarla, ¿verdad? Entonces, esa es una póliza juvenil. Recibo condicional. ¿Qué es el recibo condicional? ¿Para qué se usa? A ver, ¿para qué se usa? Eso se usa es para cuando uno le entrega la solicitud y el pago de una prima, uno le da un recibo condicional, como algo, una garantía, algo así como al asegurado. Es decir, gracias. Es eso, ¿verdad? En pocas palabras, es cuando nosotros como agentes estamos llenando una solicitud. Si el cliente, ojo, el recibo condicional, sí y solo sí, se entrega sí, Se paga la prima. correcto, si se paga la prima. Si no se paga la prima, no se entrega el recibo condicional. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si el cliente me entrega su solicitud y la contraprestación, ¿cuál es la contraprestación? La prima. Correcto, es el pago de la prima. Perdonen que les mencione estos términos, pero son términos que ustedes pueden encontrar en el examen. Y si no los menciono, van a estar como, ¿y qué es esto? Esto nunca lo había escuchado, ¿verdad? Pero son términos que se frecuentan. Entonces, si hablan de una contraprestación, está hablando del pago de la prima. Entonces, el cliente entrega la solicitud y el pago de la prima, ¿verdad? Entonces, si me entregan los dos, yo le estoy entregando un recibo condicional. ¿Por qué es un recibo condicional? Porque en pocas palabras le cubre condicionalmente. Es decir, que le cubre, por decirlo así, solo accidentes. Accidente. Ajá. No le va a cubrir enfermedades preexistentes y todo lo demás, porque eso tiene que pasar por un filtro. Pero si el día de mañana, el ejemplo que les puse hace un rato, ¿no? El día de mañana tiene un accidente, pero si pagó anoche, me entregó la solicitud y pagó su prima, y al día siguiente tiene el accidente, puede reclamar a la empresa y la empresa le tiene que cubrir porque él pagó su prima. ¿Me explico? Porque los accidentes son imprevisibles, es algo que no se planifica. Ahora bien,
¿qué pasa a partir de qué momento empieza la cobertura legalmente? Si pagó Cuando se emite la póliza. cuando se emite la póliza, correcto. Pero si no paga la prima, Igualito, si se emite la póliza y no paga la prima. vamos a ponerlo por fechas, porque vienen preguntas así en el examen. Vamos a suponer que el agente llena la solicitud con el cliente y el agente recibe la solicitud el 10 de mayo Ujú. y la somete, ¿verdad? O sea, la solicitud la recibe el 10 de mayo y la entrega a la empresa. Vamos a suponer el 11 de mayo la entregó a la empresa. La empresa la verificó y el 20 de mayo la empresa emite la póliza. El 25 de mayo el agente la recibe. Vamos a ver, ¿cuántas fechas van ya? 3. 3. Ok. La empresa la emite, vamos a ver, el cliente llena la solicitud el 10 de mayo. El 11 de mayo se entrega la solicitud a la empresa, ¿verdad? Al día siguiente. La empresa emite la póliza el 20 de mayo y se la manda al cliente el 25 de mayo y el cliente paga su prima, ¿verdad? O sea, cuando se le entrega la póliza, cobra la prima. ¿En qué momento, en qué fecha empezaría en vigor la cobertura? Erika, El 20 de mayo, ¿por qué el 20 de mayo? porque es cuando se emite la póliza. Pero si no ha pagado la prima. A eso quería llegar. Aquí Erika me pone la respuesta, 25 de mayo. Ojo, si el cliente primero entrega la solicitud con la prima, la cobertura inicia cuando se emite la póliza. Pero si no ha pagado su prima, la empresa va a emitir siempre la póliza, pero no va a estar en vigor hasta Sí, que ¿verdad? pague, Hasta que se pague la prima. hasta Sí, que se pague la prima. Entonces, ese tipo de preguntas ustedes pueden encontrar en el examen, que viene con fechas, ¿verdad? Entonces, si vemos que pagó la prima antes, ¿cuándo empieza la cobertura? Cuando se emite la póliza. Pero si no pagó su prima, ¿cuándo empieza la cobertura? Cuando pague la prima. Cuando pague la prima. Lo que sea de último. O sea, en pocas Ujú. palabras, o se emite la póliza o pague la prima. ¿Verdad? De último. Si se emite la póliza pero no ha pagado la prima, entonces cuando se pague la prima. O viceversa. ¿Sí? Entonces, el recibo condicional dijimos sí y solo sí se entrega si se paga la prima. ¿Ok? Recibo vinculante. El recibo vinculante es prácticamente muy similar al recibo condicional, solo que cuando hablamos sobre coberturas en la vida del ser humano, se utiliza comúnmente el recibo condicional. El recibo vinculante se utiliza, como ustedes pueden ver acá abajo, ¿verdad? Se utiliza normalmente para compra de propiedades, de viviendas, de autos, ¿verdad? Automóviles, etcétera. Entonces, se utiliza en tipo de productos tangibles, ¿verdad? O cosas de valor, pero no normalmente sobre la vida del ser humano se utilizan los recibos condicionales para que lo tengamos presente y que es la mayoría de empresas, la mayoría de preguntas que encontramos en el examen. ¿Okay? Y ya para ir terminando, aquí terminamos con estos temas que, miren, que nos quedó una buena porción. De hecho, ya nos llevamos una hora aquí, ¿no? Pero nos quedaron, ¿cuál es la vigencia de la póliza? Perdón, no entiendo la pregunta. Fabiola, se me fue la señal. Cuando hablamos de la vigencia de la póliza, cuando entra en vigor, lo que pase de último. Si no se pagó, ¿verdad? Repito acá, si el cliente entrega la solicitud sin la prima, la empresa de todas formas va a emitir la póliza, pero la cobertura no se activa hasta que pague la prima, ¿verdad? Ahora, si pagó la prima junto con la solicitud, la entrega junto con la solicitud, la cobertura empieza cuando se emite la póliza, ¿ok? Entonces, depende si la prima se paga antes o después, ¿verdad? Si se paga antes, la cobertura empieza cuando se emite la póliza. Si la prima se paga después de haber emitido la póliza, la cobertura inicia hasta que se pague la prima, ¿ok? Entonces, ¿qué es no sé si respondo siempre la pregunta, Fabiola? Si no, cualquier duda me dices, por favor.
el backdating. ¿Qué es el backdating? Básicamente se conoce como un ahorro de edad. Es cuando yo quiero ahorrar tiempo. Recuérdense que para ciertas coberturas se necesita tiempo, como para las preexistencias, están seguros de discapacidad, etcétera. O sea, para muchas cosas podemos ganar tiempo. Entonces, el ahorro de edad lo que nos ayuda es que, claro, me van a hacer algunas pruebas, ¿verdad? De asegurabilidad, me van a exigir pruebas de asegurabilidad, pero lo que hace, en pocas palabras, es que yo pago las primas de los meses anteriores y me deja hacer hasta un máximo de 6 meses. Es decir, que yo hoy estoy comprando mi seguro y hago un backdating. Quiere decir que voy a pagar primas de los últimos 6 meses para que la cobertura simule, por decirlo así, que comenzó hace 6 meses. Eso me va a ayudar para ahorrar tiempo, por eso se llama ahorro de edad. Ahorro tiempo o puedo ganar tiempo para que algunos periodos de tiempo de cobertura se apliquen, como los periodos de preexistencias, ¿verdad? Los periodos de espera, o, bueno, periodos de eliminación, no, porque eso pues ya aplica en cada discapacidad, ¿no? Pero en algunos periodos de tiempo voy a ahorrar tiempo, ¿sí? Ese es el backdating. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda antes de entrar de lleno a la actividad de que hasta ahorita vamos a empezar de lleno ya con lo que teníamos programado el día de hoy, que son preguntas de alta probabilidad? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bien. Si no hay alguna pregunta, entonces vamos a comenzar. Voy a cambiar acá de slide. Un momentito, por favor. Y vamos a ver cómo. Les voy a compartir la presentación nuevamente. Ahorita voy a enviar. Un momentito. Voy a enviar por el chat. Voy a asumir, todos tienen acceso al chat. Entonces voy a enviar ahorita por el chat acá en Zoom el enlace para que lo tengamos todos de una forma más rápida, ¿sí? Solo déjenme organizarme. ¿Dónde estoy yo? Aarón, ¿cómo estás con Tatiana? Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, Bienvenida. qué pena. No, yo sé, qué pena. Mira que es que me acabé de conectar, pero lo que pasa es que yo estoy en una reunión de la oficina y ¿Mm? hoy no puedo pues estar en la clase. Pero Ok. entonces sí, pues lo de la presentación hasta ahora em, lo puedo ver mañana, pero el enlace que tú vas a mandar en estos momentos para esas preguntas, yo lo quisiera tomar. ¿Será que tú Sí, me lo puedes mandar a mí de otra manera para que yo lo haga mañana a la casa claro. o algo? No te preocupes, Tatiana. Miren, de hecho, para los que ahorita lo mandé al chat para que se empiecen a conectar, pero este mismo enlace, o sea, este quiz y otros más les voy a mandar para que ustedes puedan practicar ya a su propio ritmo. El enlace que estoy mandando ahorita es para que lo vayamos haciendo al mismo tiempo, todos juntos, ¿sí? Ok. Ya el que les va a llegar por correo, ya lo van a hacer a su propio ritmo, ¿ok? Ah, bueno, muchísimas gracias. Y Con ya. gusto, Tatiana. ¿El No te lunes preocupes. empiezan otra vez de nuevo? Así O... es, el lunes comenzamos desde cero. Perfecto. Ay, muchas gracias. Con gusto, Muy Tatiana. amable. Bueno, feliz noche. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Gracias. luego. Ya, bye. Bye, bye. Ok, ahí se están conectando, ahí lo acabo de enviar para todos los que están acá conectados para que puedan irse conectando al quiz. Vamos a ver, vamos a dar unos minutitos. Miren, sé que algunos de ustedes han estado en esta práctica. Hago énfasis, esta práctica no la hacemos con el propósito de, ay, vamos a ver preguntas de alta probabilidad y no, no se trata de ver una gran cantidad de preguntas. O sea, realmente vamos a ver pocas preguntas, pero lo que vamos a analizar es el porqué de cada una de las respuestas. Y es lo que yo siempre les explico, ¿verdad? Y les digo, préstenle atención a las respuestas, denle una razón de peso, un motivo, no adivinemos, ¿verdad? Cuando comprendemos, vuelvo y repito lo que algunos estudiantes han expresado, no hay como ir al examen y contestar sabiendo lo que estoy contestando, cuando conozco el tema, eso me da seguridad, ¿verdad? Eso me da tranquilidad. Entonces, presten atención a las palabras clave, nos van a dar mucha información, ¿ok? Entonces, este lo vamos a ir haciendo
Vamos a ver acá. Ok, ya tenemos un buen grupo. Vamos a comenzar. En caso de que no les active, pueden darle actualizar o refrescar para que se active la pantalla. Acuérdense que son preguntas de alta probabilidad. A ver, entre más rápido contesten, pues ahí están los calificados. Excelente, la mayoría acertó. Esto es bueno. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Solo confírmeme. ¿Cuál de las siguientes características es típica del seguro colectivo? ¿Qué es un seguro colectivo? A ver, ¿qué es un seguro colectivo? De varias personas. Correcto, es un seguro grupal, es un seguro para empresas. Entonces, ¿cuál de las siguientes características es típica de un seguro colectivo? Es decir, para aplicar a un seguro colectivo o a un seguro de empresa, uno de los requisitos fundamentales es que el trabajador debe ser trabajador a tiempo completo. ¿Se requieren exámenes médicos? No. Cuando son seguros grupales, recuérdense que no se exigen pruebas de asegurabilidad. Por lo tanto, eso queda descartado. ¿Cada empleado recibe un contrato individual? ¿Eso es cierto o es falso? Es cierto. Es falso, recibe son Contrato individual, no, certificaciones. Falso, disculpe, ellos perdón. reciben un Correcto. certificado. Certificado. Es No me dio tiempo falso. de responder. Me Falso, falso. Es falso, ¿sí? Cada empleado recibe un certificado. Cuando son pólizas grupales, la empresa tiene una póliza maestra o póliza médica principal o póliza principal, como ustedes la quieran ver, ¿verdad? Dependiendo del tipo de seguro, pero son pólizas principales o pólizas maestras y el empleado recibe un certificado. Por lo tanto, vamos, esta queda descartada. ¿Todos los empleados a tiempo completo son elegibles para la cobertura? Sí, ¿Cierto? es esa. Correcto. Si son trabajadores a tiempo completo, son elegibles para aplicar al seguro. Un seguro ¿Los grupal. empleados pueden inscribirse automáticamente para la cobertura en cualquier momento? ¿Sí o no? No, no. ¿Cuánto tiempo tienen para inscribirse? 30 días. 30. Correcto. 30 días para inscribirse. Si se inscriben después de 30 días, ¿qué va a pasar? Le piden prueba de asegurabilidad. Correcto, pueda que los acepten, pero les van a exigir pruebas de asegurabilidad. Entonces, se dan cuenta lo importante que es hacer este análisis cuando sabemos el por qué. Miren, lo primero que buscamos acá, cuando estamos analizando una pregunta, primero, si es vida o es salud. Ok, ya determiné. Si algunos sé que van solo para vida, otros van solo para salud, pero si vamos para ambas, ok, clasificamos si es vida o salud. Luego ubicamos palabras clave. Si yo no entiendo, miren, la última opción que debemos de tomar es lo que hemos nombrado como descarte, ¿verdad? Nos vamos por descarte. Algunos se recordarán y yo lo he mencionado en algunas oportunidades, nos vamos por descarte. ¿Qué es eso? Es simplemente cuando no comprendo la pregunta y de verdad estoy como no sé de qué está hablando. Entonces, trato de ubicar una palabra y digo, ok, esto está hablando de un seguro de vida entera, porque está hablando de valor nominal, está hablando de algo de valor, perdón, está hablando de valor en efectivo. Entonces, y entre las respuestas tengo seguros de vida a término. Entonces, automáticamente la descarto, porque sé que el seguro a término no tiene valor en efectivo o cash value, ¿verdad? Entonces ya reduzco, mi margen de error se reduce, las probabilidades aumentan. Eso es ir por descarte, pero es la última opción. Pero lo que no debemos de hacer, uno, es aprendernos las preguntas de memoria y dos,
tratar de adivinar sin darle una razón a la respuesta. Ahorita no teman a equivocarse porque es una práctica, pueden confundirse, no pasa nada, aquí no pierden, pues más aprendemos, ¿verdad? Pero traten de hacer ese análisis, ¿verdad? No teman a equivocarse, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda con este tema? Muy bien. Pregunto, yo sé que si les pregunto a todos, algunos me van a decir sí, otros no, pero voy a, ojo que voy a obedecer al primero que me responda. La música, ¿la dejo o la quito? Profe, a mí sí me molesta, la verdad. Ok, la vamos a quitar. Gracias. Sí, Vamos- mejor. Gracias. En el examen no van a tener música, así que tranquilo, ¿verdad? Recuérdense que en el examen tienen un promedio de más o menos es 1 minuto por pregunta para que ustedes tengan una idea del tiempo que tienen. Aquí tienen menos tiempo, pero pues eso es para que ustedes se puedan medir. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Y dónde están las respuestas? Ah, ok, espérenme, déjenme ver aquí. No las veo. Ahorita se las pongo. Perdón. Ahorita la vamos a ver. Tampoco pude responder, no las veo. Miren, en algunos casos, pues si lo están haciendo desde el teléfono, a veces pueda que no se vea completa la pregunta, pueden girar el teléfono, ¿verdad? Para que se vea completa. También pueden bajar la aplicación, ¿verdad? Para que se les sea más fácil a algunos. Muy bien, vamos a analizarlo. Excelente, miren, de verdad que me alegro mucho por ustedes porque estamos acertando a las respuestas. Dice, la póliza de seguro de vida, ¿qué tipo de póliza está hablando? Póliza de vida. De vida, analicémoslo. Seguro de vida de R caducó porque R no pagó la prima después de 60 días. ¿Cuántos días son de periodo de gracia? 30. ¿Cuántos días son de periodo de gracia? 31 días. 31. Ojo que, Bueno, mire, o el mes. ¿por qué hago esto? Porque yo digo, sí, casi, pero es que si en el examen viene 30 y viene 31, ¿qué pasa? Bueno, sí, No pero, me, o sea, lo sacaba por el mes. no me van a poner 0.5 bueno, casi latino, no, o está buena o está mala, aunque sea por un día, Sí, ¿verdad? pero lo saqué por el mes, profe. O sea, Ajá, ya sea el mes ok. X. Pero sí, recuérdense que son 31 días de periodo de gracia. Entonces dice para volver a Eso poner es cuando hablan en general. cuando se habla en general, sí. Ahora, cuando se habla de días, regularmente tiene que ver con pólizas de salud. Aarón, perdón, no pude responder. Veo todo, pero no me deja, porque ya se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo, sí. Ah, Sí, ya. porque todo lo Pues, estamos haciendo al mismo ritmo, ¿sí? Ahorita lo estamos haciendo en vivo, ya cuando ustedes reciban después el enlace, ya lo pueden hacer a su propio ritmo. bueno, para mí es completa una solicitud de reincorporación y envíe todas las primas atrasadas adeudadas. Correcto. Vean acá, eso es lo que estamos analizando ahorita. Para volver a poner en vigor la póliza, poner en vigor, o sea, estamos hablando de una póliza nueva. No. No, Entonces, si fuera una nueva, Retomar nuevamente la que ya él tenía. para volver, ¿verdad? Se está hablando de Ujú. la misma. R debe tomar cuál de las siguientes acciones: solicitar un nuevo seguro y proporcionar nueva evidencia de asegurabilidad. No, No tiene que volver. no tiene que solicitar porque están pidiendo es volver. Luego dice complete una solicitud de reincorporación y envíe todas las primas atrasadas adeudadas. Sí. sí, Sí, es esa. Tome un préstamo contra la póliza y pague las primas atrasadas.
No. Miren, quiero aclarar esto. Tome un préstamo contra la póliza y pagar las primas atrasadas. Esto yo lo puedo hacer, pero es cuando yo tengo que solicitarlo y llegar a un acuerdo con la empresa. Ujú. Si tengo un cash value, ¿verdad?, acumulado y yo no tengo dinero para pagar, la empresa, por eso aquí le voy a poner un sí y un no, pero es que la pregunta no va directamente con eso, sino que ¿qué tengo que hacer? Pagar las primas atrasadas. Pero si la pregunta dice que yo no tengo dinero para pagar, ¿qué puedo hacer? Entonces le solicito a la empresa que tome las primas de mi valor en efectivo acumulado y que de ahí se paguen las primas atrasadas. Pero debo de hacer la solicitud específica y la pregunta lo especificaría. Por lo tanto, es un sí o un no, ¿verdad? Por eso hago la aclaración acá, pero no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es esta, ¿verdad? Firmar el formulario adecuado para volver a fechar la póliza y enviar el pago de la prima actual. No. En todo caso, sería una prima nueva, una póliza nueva, porque volver a fechar, ¿se pueden hacer modificaciones sobre un contrato emitido? O sea, No. ya, digo, no, entonces No. no se puede volver a fechar porque ya es un contrato, es un contrato legal. Recuérdense que no se pueden hacer modificaciones, Modificaciones. ¿verdad? ¿Alguna pregunta o duda con estos conceptos? Sí, Aaron, perdón. Yo tengo una pregunta. Sí, Daniela. Con respecto a lo que estabas aclarando de tomar un préstamo contra la póliza, yo vi una pregunta así, pero no recuerdo muy bien cómo viene formulada. Entonces, sí estaba dudando entre una y la otra al responder. Sí, o sea, es la pregunta que tú dices, sí, habiendo una pregunta, pero dice que el cliente no tiene dinero para pagar, ¿verdad? O sea, si no puede pagarla, ¿cuál sería la opción? Pedir un préstamo con la misma ganancia que él tiene el valor efectivo. Y si, Pero, y si dice que el cliente tiene una póliza a término, No, porque las pólizas a término no tienen valor en efectivo, correcto. solo valor nominal. En todo caso, tiene que comprar una nueva, porque si se venció, pues, o sea, es decir, no hay valor, Y ¿verdad? tiene fecha de caducidad. Como tiene fecha de caducidad, pues, ¿qué va a pasar? Se va a ajustar a la edad actual, ¿verdad? Porque esa sí se emite temporal, mientras que la póliza de vida recta, vida entera, para toda la vida, que significa lo mismo, está hablando hasta que muera o, Hasta los 100 años de edad. correcto, hasta los 100 años de Años de. entonces, en esta pregunta se refiere a vida entera, a una vida entera, póliza sí. completa. Ok. Vida entera. Ah, ¿Por qué? Porque está pidiendo un préstamo. O sea, la pregunta que tú me haces es porque se está pidiendo un préstamo. Y si se está pidiendo un préstamo es porque tiene una póliza de valor que tiene cash value o valor en efectivo, que es una póliza de vida entera. ujú. ¿Sí? Entonces, tiene que ser, no puede ser a término porque la de término no se pueden hacer préstamos. Ese es un beneficio de la póliza de vida entera. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ciro, tengo la mano levantada. Sí, hasta esta póliza, como sería una reincorporación, hasta qué fecha el cliente podría, o sea, tendría como oportunidad de caer en la misma póliza y no perderla? No sé si me Normalmente, explico. gracias por la pregunta, Ciro. De hecho, es una muy buena pregunta. No es pregunta directamente de examen, ¿verdad? Porque los periodos de tiempo no son específicos que se nombren en la ley, porque esto ya dependerá de cada aseguradora. Pero casi que de forma general, la mayoría de aseguradoras permiten una reincorporación que puede ir desde los 3 meses a exagerando 6 meses. ¿Verdad? Es el tiempo promedio. Ok. Sin embargo, no existe un número específico, ¿verdad? Que sea pactado por la ley. Es a criterio del asegurador. Es a criterio del asegurador. Ujú. Por eso digo, no es una Gracias. pregunta de examen porque, o sea, no es un número específico. ¿Ok? Ujú. Muy bien, entonces nos damos cuenta, miren, el análisis que hacemos se dan cuenta que se simplifica todo, se dan cuenta que la misma pregunta está dando respuesta, o sea, es decir, que hay palabras clave que nos dan mucha información. Oh, Vamos a ir por la siguiente, ¿listos? Si no ven la pregunta, pueden actualizar para que se cargue, porque a veces cuando nos quedamos inactivos en la aplicación,
como que se queda pegado, ¿verdad? Entonces, si no se carga, pueden darle refrescar. Vamos con la siguiente. No me está dando respuesta. Ya va. No sé dónde estoy metida. Una persona. Puedes girar el teléfono, a veces eso ayuda para ver las respuestas. Muy bien, terminó el tiempo. Vamos a ver las respuestas. No, no puedo. Aarón va ahí, Ciro, Bel, Sonia, Arelis, Isabel. ¿Y aquí qué pasó? Miren que yo estaba... Yo volteé el A mí no me teléfono, deja pero responder. no me dejó contestar tampoco, A mí Isabel. tampoco. Yo no pero he podido contestar ninguna porque no sé yo- cómo manejar el aparatico a mí este. no me Ok, deja la ¿lo respuesta. tienen? Hago la pregunta, ¿lo tienen por aplicación o por el buscador? Por el buscador. El buscador. Ok, traten de girar o si no, si quieren pueden salirse y volver a ingresar. No, Aarón, lo que pasa es que se pega en el teléfono, se pega y no nos da chance Una y se persona. cae. Ajá, Reinicio. por eso ciérrenlo y vuelvan a abrir el link, el enlace de acá de Zoom que les mandé. Bueno, pero entonces se pierde el tiempo. Ya lo hice Ajá. y perdí la pregunta. A mí tú. Ujú. O denle, si están en el buscador, denle refrescar. Antes de que publique la pregunta, yo les voy a decir en qué momento publico la pregunta, pero antes de publicarla, denle refrescar a la página para que no se quede pegado, ¿sí? Ujú. Ok, que a veces, como les digo, cuando estamos explicando, pues se queda estático y ahí es donde a veces se queda pegado el sistema. Muy bien. Veamos aquí, vamos a analizarlo porque sí tengo pocas respuestas, de hecho, ¿verdad? Del número que está conectado, tengo pocas respuestas. Entonces, dice aquí, una persona de 45 años compró una anualidad para proporcionar, ok, está hablando de anualidades. ¿De qué tipo de cobertura está hablando? Anualidad, vida. De vida. Vida, ok. Está hablando de vida. Primero aquí tenemos un dato de 45 años, compró una anualidad para proporcionar ingresos de por vida. ¿A partir de qué edad? De los 65. 65 años. El asegurado no compró ¿cuál? Ok, ¿tiene cuántos años? 45. Entonces dice que quiere ingresos a partir de los 65, es decir, que va a buscar ingresos dentro de 20 años. Entonces, Correcto. ¿cuál no compró? Una anualidad de vida variable puede aplicar al perfil. Sí. Claro que sí, puede aplicar, ¿verdad? Si él busca inversiones a largo plazo, pues esto quiere decir póliza de vida de pago. ¿Cómo se conocen? A ver. Si él quiere recibir ingresos a partir de los 65, beneficios a partir de los 65, puede comprar también lo que se conoce como pólizas de vida de pago. Limitado. Correcto, pago limitado. Porque Significa está que... dando una fecha a los Correcto. años. Exacto, significa que me estoy limitando a pagar un número de años para recibir beneficios de por vida, pero solo voy a pagar un periodo de tiempo, ¿verdad? Ujú. Una anualidad diferida, ¿se recuerdan? Esta también las vimos, que las voy a pagar, ¿verdad? En un periodo de tiempo y me empieza a proporcionar tiempo, ingresos normalmente a partir de qué tiempo? Las anualidades a partir de qué tiempo normalmente empiezan a producir beneficios. Más de los 10. ¿Perdón? No alcancé a escuchar. A los 10. No recuerdo. A los 10, A los 3. ¿No? a los 3. Anualidad viene de
año, De año. Ajá. ¿sí? Entonces las anualidades diferidas, ¿verdad? Normalmente pueden generar ingresos el primer año, pero a él no le interesa incluso el primer año, él quiere hasta, o sea, que se acumulen para poder recibir beneficios a partir de los 65 años de por vida. O sea, está comprando De 20 una años. anualidad. Esta anualidad se conoce como ¿cómo se conoce esa anualidad? A ver, ¿qué está pasando? Es una anualidad vitalicia que va a generar beneficios de por vida, ¿verdad? Entonces, a partir de los 65 años, entonces, una anualidad diferida la va a pagar por un tiempo. Una anualidad inmediata. ¿Cuál es la anualidad inmediata? La que se genera el mismo año. ¿El mismo año? O es cuando, inmediata no es cuando uno paga la prima, ¿Eh? no, la prima completa, la prima única. Correcto. Es cuando se paga la La prima, prima única. ¿verdad? Ajá. O Que prima. inmediatamente uno tiene, ajá, y no hay variación de Correcto. Y cuando hablamos anualidad inmediata, ¿es a partir de cuánto tiempo? Esa es pregunta de examen. Una anualidad inmediata. 30 días. Correcto. de- 30 días. ¿Hoy qué? 17. La anualidad inmediata es cuando se paga de contado y como se está pagando de contado, normalmente empieza a generar ingresos los primeros 30 días. La pregunta dice que él busca una anualidad, tiene 45 años, quiere una anualidad de por vida que le empieza a proporcionar ingresos a partir de los 65 años. El asegurado no compró ¿cuál? una anualidad inmediata. Una anualidad inmediata, porque la inmediata es la que se paga con prima única y me genera ingresos los primeros 30 días. Él no está buscando algo inmediato, él está buscando algo a largo plazo, ¿verdad? Una Sí, anualidad, el ejemplo que usted colocó cuando uno compra una casa y da la prima, sí, ya recuerdo. Sí, verdad. ese ejemplo, cuando se compra la casa de contado, pues la renta yo para inversión, pues la renta la recibo los primeros 30 días, ¿verdad? Ujú. Pero si saco un préstamo, pues lo tengo que pagar y hasta entonces me va a dar beneficios. Entonces el asegurado no compró una anualidad inmediata. ¿Por qué? Porque la está pidiendo a largo plazo. Una anualidad de reembolso a plazos. ¿Cuál es ese tipo de anualidad? Mucho silencio. Pagos mensuales. Correcto, que va a ser pagos mensuales, es decir, una anualidad que me va a proporcionar. Estas normalmente son de reembolso a plazos. Cuando hablamos de reembolso a plazos es que yo estoy comprando una anualidad que normalmente me va a generar ingreso por un periodo de tiempo, pero yo la pago de aquí a los 65 años y a partir de los 65 años vamos a suponer que yo compré la anualidad por 20 años. Entonces me va a generar ingreso por 20 años. No es vitalicia, pero me va a generar ingresos por 20 años, ¿verdad? Pero la que no compró definitivamente es la inmediata, porque pues él no, o sea, la está pagando hasta los 65, o sea, sin duda no tenía capital, porque se requiere capital para eso, ¿verdad? Entonces, una anualidad inmediata es la que no está comprando. No sé si hay preguntas sobre este tema, alguna duda que tengan. Ciro, no sé si se quedó levantada la mano o es una nueva manita. No, se quedó, ya la bajo. Ok, ok, Ciro. Daniela, ¿tengo la mano levantada? Sí, entonces, ¿cuál estaría comprando en esta pregunta? ¿Cuál no estaría comprando? Bueno, vimos la que no está comprando, pero entonces, ¿cuál sería la que sí está comprando para que aplique? Cualquiera de las otras opciones puede aplicar porque cualquiera de las otras opciones las puedo pagar a los 65 años. Es decir, una anualidad variable, ok, yo puedo pagar de aquí a los 65 y como es variable me va a dar dividendos variados, ¿verdad? Unos años más, otros menos, pero se va a ir acumulando. Hasta los 65 años, pues ya me quedo recibiendo los beneficios. Una anualidad diferida es que la puedo pagar diferido en 20 años, 30 años y hasta entonces tengo beneficios.
Una anualidad de reembolso a plazos es que la voy a pagar de aquí a los 65 años para que me dé beneficios por 20 años, 30 años, ¿verdad? Porque es a plazo. Muchas gracias. Pero la inmediata es la única anualidad que se paga los primeros 30 días. Y para poder tener derecho a la inmediata, la única forma es que se pague de contado, como prima única. ¿Ok? Muchas gracias. Un gusto, Daniela. ¿Alguna otra pregunta con este tema? ¿Dudas? Miren que de una pregunta estamos sacando más preguntas, ¿verdad? Pero es para que ustedes vean que o sea, cuando conocemos los temas, no importa cómo planteen la pregunta, si yo comprendo cómo funcionan las anualidades, voy a dar con la respuesta correcta, porque tengo la capacidad entonces de hacer ese análisis, porque conozco el tema. Entonces, ubiquemos las palabras clave, eso nos van a dar mucha información para el examen. ¿Listo? Muy bien, entonces si no hay preguntas, vamos a ir con la siguiente. Para los que tienen la aplicación o la página, traten de darle refrescar, actualícenla para que no se les quede pegado, ¿sí? Envía el link otra vez, por favor, Aarón. Sí, claro, con mucho gusto. Ahorita lo copio. Vamos a ver. Ahorita lo estoy enviando acá en el chat. ¿Sí? Aarón, una preguntita. Dígame, Fausto. ¿Podría ayudarme aquí cuando hablamos de una anualidad con reembolso a plazo? Cuando yo pago a los 65 años, explíqueme ahí un poquito, créame que me quedé en blanco. Ok, cuando hablamos de reembolso a plazos, es que o tenemos una anualidad de por vida, ¿verdad? Vitalicia. Una anualidad vitalicia es que me va a dar ingresos de por vida hasta que muera. Ahora, ¿perdón? Continúe. Ahora, una anualidad de reembolso a plazos es que yo voy a pagar, vamos a suponer, de aquí hasta los 65 años, pero el tipo de anualidad que estoy pagando es una anualidad que me va a generar ingresos garantizados durante 20 años. Entonces, significa que si yo a los 65 años empiezo a recibir esas anualidades, los voy a recibir ¿hasta qué edad? Los 20 años. Si compré una anualidad por un plazo de 20 años, significa que lo voy a recibir desde los 65 hasta los 85 años. 85 Después años. de los 85, si yo estoy con vida, pues ya no tengo beneficios. Hasta ahí cesan. Pero, ¿qué pasa si yo muero antes? O sea, vamos a suponer que yo pagué desde los 65 a los 85, que son 20 años. Pero si yo muero antes y no cobré 10 años, esos 10 años se los van a dar a mi beneficiario. Esa es una anualidad de reembolso a plazos, ¿sí? Correcto. Gracias, Aarón. Muy Con gusto. amable. Muy bien, entonces ahora sí, perdonen, si quieren denle en actualizar y vamos con la siguiente. Espero que ahora les cargue a los que no han podido, para que no les dé el error. Muy bien, ahí está la pregunta. Vamos a ver las respuestas, así, preguntas y respuestas. Muy bien. Esta es una pregunta un poco capciosa que se repite muchas veces. Veamos ahí los resultados. Excelente, la mayoría acertó. Sin embargo, veámosla rápidamente. Dice, ¿cuál de las siguientes características de una póliza de vida se utiliza para restringir? Es una exclusión. Esto, hay una sección en las pólizas que se conoce como exclusiones y restricciones o restricciones, ¿verdad? Exclusiones y restricciones, es decir, que están limitadas, ¿verdad? Tienen ciertas limitaciones. Hablamos de un respaldo, esto no es un término que no se utiliza en seguros, ¿verdad? Otro pasajero, ¿verdad? Asegurado. Estamos hablando de restringir la cobertura,
¿verdad? No está hablando de que otro pasajero, o sea, no está hablando de pólizas de... Recuérdense que cuando hablamos de exclusiones o restricciones se habla mucho de pilotos aéreos, ¿verdad? Tripulación, pero pasajeros sí están cubiertos. Los que no están cubiertos, ¿quiénes son los que están excluidos en un avión? El piloto. Los pilotos, ¿no? El piloto y la tripulación. Aeromoza. Ah, La la tripulación. La tripulación. La tripulación, o sea, tanto el piloto como la tripulación están excluida de las pólizas. Otro pasajero, ¿no? O sea, un pasajero, por eso se menciona acá un pasajero, porque tiene que ver con exclusiones, ¿no? Pero el pasajero sí está cubierto, sí es pasajero, pero si es parte de la tripulación, sí es una exclusión, o sea, tiene restricciones, ¿verdad? Una cláusula de consideración. ¿Qué es una cláusula de consideración? Consideración es el aspecto, uno de los aspectos más importantes en la póliza, ¿verdad? La consideración es donde ambas partes tienen un acuerdo en común, o sea, hay una consideración, o sea, tú cumples, por eso dice la consideración es un acuerdo mutuo entre dos o más partes, ¿verdad? Entonces, para que se considere un contrato, ambas partes tienen que estar en mutuo acuerdo. Aquí está hablando de restricciones. No está hablando de condiciones, de la cobertura. Está hablando de restricciones, limitaciones, no de condiciones. Las condiciones es, ok, te voy a cubrir hasta cierta cantidad, te voy a cubrir si tú pagas la prima, te voy a cubrir, o sea, son condiciones, ¿verdad? Esas son consideraciones dentro del contrato, pero está hablando de restricciones. Entonces eso tiene que ver con la exclusión, que es una de las secciones dentro de la póliza. ¿Dudas, preguntas con este tema? O sea, Aarón, entonces la respuesta sería ahí una exclusión. Una exclusión, sí. O sea, cada vez que hablamos de, cuando dice acceso restringido, es que no puede pasar. Entonces, una exclusión es que no procede. ¿Verdad? Claro. Entonces, por eso la sección es exclusiones y restricciones. Ok, gracias, Aarón. Con gusto. Son preguntas capciosas. Miren, alguien dijo por ahí, he escuchado una frase, ¿verdad? Que las mencionan en algunos países y alguien la mencionó, creo que fue Jacqueline, ¿no? Que dijo una conchita de mango, algo así, ¿no? Una cascarita, creo que es la frase que utilizan, ¿no? Cascarita. Una cascarita. Este tipo de preguntas son preguntas que no les damos importancia, pero por 2, 3 preguntitas que fallemos, no llegamos a la nota mínima. Una pregunta puede hacer la diferencia. Un punto, mire, he visto cantidad de notas de 69 puntos y es doloroso, de verdad. O sea, yo sé que he visto muchas personas que se han quedado con 69 puntos y dicen, o sea, es que es una pregunta puede hacer la diferencia. Y este tipo de preguntas nos pueden salvar. Así que presten atención, ¿verdad? A esos detalles. ¿Ok? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a ir con la siguiente. Pueden actualizar para que no se les quede pegado y vamos con la siguiente. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ok, yo creo que sí nos va a dar tiempo a ver por lo menos las 10. Acá vamos a mencionar algo de esto, ¿verdad? Esa tiene que estar buena porque acabamos de discutir ese tema. No veo nuevamente las respuestas. No me ha dejado hoy participar. No sé qué le pasa a mi teléfono. Solo que intentes cerrar el internet, o sea, la pestaña del buscador y volver a abrirla desde el enlace. Tal vez ahí. Ok, vean, acabamos de discutir ese tema y la mayoría acertó, pero hay algunas personas que me contestaron otras respuestas aún discutiendo hace un momento el tema. ¿Se recuerdan que lo acabamos de ver cuando vimos anualidades? ¿Cuál de los siguientes contratos compra una suma global y paga un ingreso garantizado? ¿De qué está hablando?
¿Cuál es la que nos va a pagar un ingreso, una jubilación? A ver. Anualidad con La prima que se paga de única. contado. O sea, lo primero que tenemos que determinar, ok, está pagando, hablando de un ingreso garantizado, está hablando de una pensión, está hablando de una anualidad. Las anualidades pertenecen a los seguros de vida. De vida. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes contratos se compra con una suma global? Ok, cuando habla suma global significa que estoy pagando de De contado, una prima De única. contado. Prima única. una prima única. ¿Hay algo que hable de único aquí? Sí, una anualidad de prima única. Miren, dice anualidad variable. Una anualidad variable que algunas personas respondieron que paga una suma global. ¿La anualidad variable se puede pagar global? No. El objetivo de una variable, la variable no tiene una suma global, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el objetivo de una variable es que si yo tengo hoy $100,000, pues bueno, los meto a la variable. ¿Por qué? Porque mi objetivo es sacar dividendos. Pero si mañana hago otro negocio y tengo otros $50,000, los puedo meter. Entonces no existe una suma global porque es variable. Entonces puedo ir invirtiendo. Ese es el propósito de una anualidad variable, que yo pueda invertir y obtener dividendos variables que no son garantizados. ¿Por qué? Porque algunos años voy a tener una suma, otros años otra suma, ¿verdad? O sea, va a ir variando, va a ir fluctuando. Unos meses quizá tenga pérdidas, otros meses ganancias, pérdidas, pero al final se va a compensar y se va a ver cuál fue el resultado promedio. ¿Un reporte se le debe entregar al dueño de la anualidad a cada cuánto tiempo? ¿De una variable? Una vez al año. Una vez al año. Al año. Correcto, esa es pregunta de examen. ¿Cómo se le llama a una persona que recibe dividendos de una anualidad? ¿Es sensualista? Correcto, sensualista. Es la persona que recibe los dividendos de una anualidad. Por lo tanto, aquí está hablando de una suma global. ¿La anualidad aplica, la anualidad variable aplica entonces? No. No, ahora ya sabemos que es variable. Por lo tanto, yo puedo hacer aportes con las cantidades que yo pueda aportar a cada cierto tiempo. Anualidad de prima flexible. Aquí está hablando de suma global y aquí está hablando flexible. Esto es contradictorio, ¿sí? Es el lado Es lo opuesto. contrario. Es lo contrario. Correcto. Aquí dice flexible y aquí dice global. Suma global, prima flexible. Flexible es que yo le presto $10,000 a alguien y le digo, págamelo como tú puedas. Eso es ser flexible. Entonces, cuando hablamos de una anualidad de prima flexible es que la voy pagando como se pueda. Como se pueda, como vaya recibiendo beneficios. Y aquí habla de una suma global. Cuando hablamos de una suma global es de una prima, ¿verdad? Por lo tanto, la descartamos y la descartamos. Una anualidad de prima nivelada. ¿Qué es una anualidad de prima nivelada? No se mantienen las primas. Siempre. Del mismo Se valor van a la prima mantener mes a las mes. primas. El O sea, las mismo primas se valor mantienen constantes de con por el vida. precio. Correcto, es una anualidad que se mantiene recta, que está fija, ¿verdad? Que la voy a pagar por un periodo de años, pero va a estar nivelada, va a ser fija, ¿verdad? Es recta, aquí me lo pone Erika, ¿verdad? Que siempre está recta. Eso es nivelada. Pero aquí habla de suma global, entonces si va a estar nivelada es que la voy a estar pagando constantemente, o sea, al final pasa lo mismo que esta. Señal. Es contradictorio. Aquí dice global y aquí dice nivelado. Nivelado. O es global o es nivelada, O pero no puede ser nivelado. ambas. Que aquí solo habla de una. Y luego dice una anualidad de prima única. Sí, y esta pregunta se repite de muchas formas, ¿verdad? O puede venir al revés. Una anualidad
vamos a ver, una anualidad que me genera ingresos inmediatos, ¿se paga de qué forma? De contado. De contado. Como prima Esa- única. Como prima única, correcto. Y esa es la respuesta que viene en el examen. Y dice, se paga que genera ingresos inmediatos. Y cuando hablamos inmediatos, la única que genera ingresos inmediatos es los primeros 30 días. Y es la anualidad de prima única. Es la que se paga de suma global. ¿Dudas, preguntas con este tema, con estos temas? Miren que son diferentes tipos de preguntas y si se dan cuenta, este tema lo acabamos de ver en una pregunta anterior que hablamos de anualidades, solo que estamos viéndola de diferente ángulo. Cada pregunta es de diferente ángulo, pero el tema es el mismo. Entonces, si conocemos el tema, vamos a dar con la respuesta correcta. ¿Puedo hacerle una preguntita, Aaron? Dígame, Fausto. Es con relación también a anualidades mismo. Dice, muchos contratos de anualidades diferidas renuncian al cargo de rescate cuando el pensionado muere o queda discapacitado. Tengo esa pregunta ya hace rato que quería hacerlo, Aarón. Cargos de rescate es que es libre de impuestos. ¿Sí? Rescate libre de impuestos. Sí, o sea, que renuncia a los cargos de rescate, o sea, que no se pagan impuestos si muere o queda discapacitado. O ya, no paga impuestos. Tiene beneficios fiscales, correcto. Correcto. Muchos contratos. Ok, Aarón, muy amable, gracias. Con gusto. Alejandro me hace otra pregunta acá. Dice, ¿qué diferencia hay entre una flexible y una variable? Ok, la flexible me genera dividendos garantizados. Flexible significa que yo la pago como pueda, pero pero independientemente hayan 20,000, 30,000, 40,000 dólares, me va a generar un 5% garantizado de lo que haya. Una variable significa que no se puede garantizar, es decir, que yo puedo hacer los mismos aportes, pero quizá un mes voy a tener Menos, más o menos. menos, un O más. 2%, un 1%, o puedo tener un 100%. Esa es la diferencia entre una variable y una flexible. La flexible se refiere al pago de las primas. La variable se refiere a los dividendos que voy ganando. Correcto. No sé si respondo la pregunta. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Si se dan cuenta, aquí es donde nosotros hacemos un análisis y en base a una pregunta podemos sacar muchos temas, pero voy a dar con la respuesta si conozco los conceptos, ¿verdad? Por eso siempre les digo, y no me van a dejar mentir, ¿verdad? Con los que hablo constantemente les digo, tratemos de analizar el porqué de cada una de las respuestas, porque la pregunta puede venir diferente, pero es el mismo tema. Entonces voy a dar con la respuesta correcta si hago un análisis de la forma adecuada, ¿ok? Entonces, si pueden refrescar, si no hay preguntas, pueden refrescar y vamos a ir con la siguiente. Para los que, ¿verdad? Para que actualicen, para que no se quede pegada la pantalla. Muy bien, vamos con la siguiente. Yo de mirar eso. Preguntas capciosas. Esa es una pregunta capciosa. Ay, no. ¿Quién dijo no? Creo que eligió la incorrecta. María. María Margarita. ¿Margarita María o María Margarita? No. María Margarita me dijo. María Margarita. Aquí estuvo, bueno, ¿qué pasó aquí? Vamos a analizarlo. Esta pregunta puede venir de dos formas. Puede venir planteada enfocándose a la grupal o puede venir planteada enfocándose a la individual. Voy a ver si les ubico acá. Vamos a ver.
Déjenme que les ubique, les quiero ubicar algunas preguntas. Quiero ver si les logro hablar de algunas preguntas. Ok, aquí está. Dice aquí, miren, voy a leer primero esta y después les leo la contraparte para que veamos porque, y me voy a agarrar de la frase de Jacqueline, ¿no? Son esas cascaritas que vienen por ahí, ¿verdad? De perdidas y nos hacen dudar en muchas oportunidades que de esas cascaritas podemos aprovecharnos y ganar puntos extras, ¿verdad? 1 o 2 puntitos nos pueden ayudar para pasar el examen. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre una póliza de ingreso por discapacidad individual? Ok, está hablando de qué tipo de póliza. Primero, ¿de qué está hablando? ¿De qué tipo de póliza está hablando? No puede ser salud. Salud, Discapacidad. discapacidad, ¿verdad? Ok, primero está hablando de salud y dentro de salud está hablando de discapacidad. Ujú. ¿A qué tipo de póliza de discapacidad está hablando? Individual. Individual, porque tiene una póliza, si no dijera un certificado, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre una póliza de ingreso por discapacidad individual? Entonces dice, sus beneficios están sujetos a impuestos. ¿Cierto o falso? Cierto. No. Falso, porque hace Falso. poquito se mencionó. ¿Porque qué? Hace poco se mencionó que no están sujetos a impuestos. Con la Correcto. otra pregunta. Ujú. Correcto, Ariana. Los beneficios por discapacidad son libres de impuestos, Correcto. Siempre. ¿sí? Porque es un beneficio, porque yo estoy pagando impuestos cuando pago mi prima, porque es individual O es un ingreso. a impuestos. Por lo tanto, la Ujú. discapacidad, perdón, el beneficio está libre de impuestos. Entonces, es falso. Y aquí está hablando de cuál de las siguientes es correcta. Se considera una póliza de reembolso. Se considera una póliza de reembolso. Ok, que si queda discapacitado le van... ¿Qué es un reembolso? Que le Un devuelven pago dinero. de algo que Que ya me se devuelven hizo. un dinero, pero Que que me le devuelven devuelven un las primas. dinero. Ajá. Ahí hablaron varias personas al mismo tiempo, pero creo que en coro lo dijeron todos y está bien, ¿no? Ujú. Que se devuelven las primas. O sea, un reembolso es, ok, tú pagaste por algo y lo devuelves, te vamos a reembolsar lo que pagaste, ¿sí? Entonces, se considera una póliza de reembolso. Es decir, que si el asegurado queda discapacitado, ¿le van a devolver las primas? de lo que haya pagado. No, No. le No. regreso la prima. No, un seguro por discapacidad no es como, ok, yo compro un seguro por discapacidad, pago mis primas, entonces si quedo discapacitado, lo que va a hacer es darme de vuelta las primas. No, No, es un cobrar su ingreso. seguro. Me van a dar un cobrar ingreso. su beneficio, por lo tanto queda descartada porque no me van a dar un reembolso. ¿Me explico? Pasémonos a la última. Tiene una cláusula incontestable de 6 meses. ¿Qué es una cláusula incontestable? ¿Cuál es el objetivo de las cláusulas? Inclusiones y Sean claras. exclusiones. Inclusiones y exclusiones. Correcto, Jacqueline. Inclusión y exclusión. Inclusiones y exclusiones. Ese es el objetivo de la cláusula. Entonces, cuando dice que es incontestable por 6 meses, es de que no hay beneficios durante 6 meses. Está 6 meses esperando. Sí, esto aplica con los periodos de Prueba de eliminación, ¿no? A ver, los periodos. De reclamo. periodos de prueba, espera, Periodos victoria, de espera, eliminación. ¿verdad? Entonces, y esto tiene que ver con
pólizas grupales cuando son incontestables por 6 6 meses. meses. Porque en pólizas individuales yo puedo jugar con esos tiempos según mi capacidad de pago, mientras que si son grupales existe un periodo de espera de 6 meses. Significa que las cláusulas son incontestables, es que yo no puedo reclamar porque la póliza está activa, entonces no, la empresa no va a responder durante reclamos por esos 6 meses, por eso es incontestable. Y esto tiene que ver con pólizas grupales, porque dice 6 meses. Por lo tanto, la cancelamos. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de pólizas La póliza individuales. individual. Una póliza de discapacidad individual a menudo contiene un periodo de Eliminación. eliminación. ¿Qué es un periodo de eliminación? Que no se cubre. Que no se cubre. Recuerden, miren, esa es otra pregunta de examen. Un periodo de eliminación es similar ¿a qué? Un deducible. Correcto, es similar a un deducible. ¿Qué es un deducible? Es algo que nos deducen antes de pagar los beneficios. Entonces, un periodo de eliminación es similar a un periodo, a un deducible, solo que en vez de dólares es Un tiempo. tiempo. Entonces, si yo quedo discapacitado, yo tengo un periodo de eliminación de 30 días y quedo discapacitado 4 meses, ¿cuántos meses me van a pagar? 3. 3 meses, porque me están deduciendo de los 4 meses, me están quitando 30 días o me están quitando un mes. Ese mes no me lo pagan. Ese es un periodo de eliminación y el periodo de eliminación se repite cada vez que reclamo el beneficio por una discapacidad. Ahora, ¿en dónde no aplicaría? Vamos a suponer que yo quedo discapacitado y tengo un periodo de eliminación. Pero ¿en dónde no aplicaría en una póliza individual? Estoy hablando de una individual. ¿En dónde no aplicaría un periodo de eliminación? ¿Alguien que me responda? Una discapacidad distinta, ¿no? Una discapacidad todo termina Distinta. cuando, A ver. cuando es una discapacidad termina. Discapacidad término. Profe, repite la pregunta, por favor. Eso no es. Miren, yo tengo una póliza individual, ¿verdad? Tengo una póliza individual. Y quedo discapacitado y tengo un periodo de eliminación. En una póliza individual, aquí viene la pregunta, en una póliza individual, cuando yo hago un reclamo por discapacidad y no me exigen un periodo de eliminación, eso se conoce como, estoy hablando de una individual, pero no me están exigiendo un periodo de eliminación, no tengo que pagar un deducible, o sea, ¿qué es el tiempo? ¿En qué situación? En discapacidad. Es una discapacidad total. Miren que ahorita me van a decir todo, les voy a dar la respuesta y muchos van a decir, pero ese es porque la pregunta la hemos visto muchas veces planteada de otra forma, solo que ahorita la estamos viendo de otra perspectiva. Pero la discapacidad recurrente se considera recurrente a menos que el discapacitado haya recaído después de ¿cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. 6 meses, ¿no? Me están respondiendo la pregunta, significa que conocen el tema. Pero se las acabo de plantear desde otra perspectiva y nos quedamos dudando, ¿sí? Pero yo dije recurrente. ¿Quién lo dijo? Perdón, Sandra, no la escuché. Sandra, yo lo dije recurrente, me quedé callada porque usted no me contestó. Perdón, no la entendí o no la escuché, Sandra. Perdón. Yo me quedé así, Dios mío, ya no es lo que yo aprendí. Ya la estoy confundiendo. Perdonen si la confundí, no escuché. Pero yo dije por recurrencia y no me entendí, parece que no me escuchó. Sí, perdone. Es una discapacidad recurrente. Recuérdense que para que sea recurrente es que una persona, es decir, yo quedo discapacitado y tengo un periodo de eliminación,
Si a los 3 meses vuelvo a recaer por la misma discapacidad, se considera recurrente. Y si es recurrente, no tengo otro periodo de eliminación. O sea, ya no me quitan ese deducible. Pero si vuelvo a recaer después de 6 meses por la misma discapacidad, entonces Vuelvo a sí, empezar. Vuelvo a empezar con un periodo de eliminación. se considera una nueva discapacidad, aunque sea por lo mismo, y tengo que pasar por un periodo De eliminación. ¿sí? Entonces, es importante que conozcamos cómo funciona la discapacidad recurrente, y, o sea, cómo funciona en sí la discapacidad general para que podamos comprender. No importa desde qué ángulo miremos la pregunta, voy a saber hacer ese análisis y comprendo el tema, ¿verdad? Ahora, quiero mencionarles acá, perdonen que ya estamos, vamos a ver si nos da tiempo un par de preguntas más, pero quiero mencionarles esta pregunta. Esta viene al contrario, o sea, es como opuesta a la pregunta que estamos viendo acá. Dice, una disposición incluida en los contratos de ingreso por incapacidad grupal, pero no está incluida en los contratos de ingreso por incapacidad individual, es la siguiente. Y me da 4 opciones. Es decir, una disposición que está incluida en las pólizas grupales, más no en las individuales. Disposición total del contrato. ¿Cierto o falso? Yo creo que es falso. Disposición total. No, ¿Qué estoy hablando? ¿Cuál de las siguientes disposiciones está incluida en las pólizas grupales, más no en las individuales? Y tengo 4 opciones. La primera es disposición total del contrato. ¿Cierto o falso esa opción? Yo creo que es cierta. Eso es cierta, yo creo. Miren, es falsa. Ahí me lo pone Alejandro y alguien más me lo dijo, pero me lo están diciendo con duda. Tengo que estar seguro. ¿De qué están hablando? ¿De una póliza grupal? ¿Las pólizas grupales cada uno tiene una póliza individual? No. No, y que no tienen contrato, tienen certificado. Tienen certificado. Estamos dudando, ¿sí? Tienen certificado. ¿Se dan cuenta qué tan fácil podemos caer? ¿Verdad? Sí, si señor. hacemos ese análisis. Está hablando de una póliza grupal, entonces cada uno tiene un certificado, no existe un contrato individual. Porque tiene una póliza maestra. Porque tiene una póliza maestra. Por lo tanto, disposición total del contrato no, queda descartado, ¿verdad? Provisión de rehabilitación. No. No, tampoco. ¿Cuáles? No. Ajustes por costos de por vida en una póliza grupal. No, tampoco. No, ajustes de por vida no tenemos. Y luego tenemos un periodo de prueba. Eso sí. Eso es. Las pólizas grupales tienen un periodo de prueba de ¿cuánto tiempo? De 6 meses. 6 meses. Aquí lo tenemos. Esta la descartamos acá porque estas de 6 meses son para Grupal. grupales. Y aquí estamos viendo lo que tienen las pólizas grupales más no las individuales. Es que tienen un periodo de prueba. Las pólizas individuales tienen un periodo de espera. Ese periodo de espera significa que, ok, si quieres usar tu póliza, espérate un poquito. O sea, ¿cuánto tiempo quieres esperar? Ok, en base a ese tiempo, vas a pagar la prima, ¿verdad? Entre más corto el periodo de espera, la prima es más alta. Son más altas. ¿Verdad? Ahora, un periodo de prueba es cuando un empleado llega a una empresa y le dicen, te vamos a poner a prueba. Entonces, lo mismo pasa con el seguro. Como no se entregan pruebas de asegurabilidad, la aseguradora tiene un riesgo porque no saben cómo va el asegurado, el prospecto, el empleado, en qué condiciones. Entonces, entra en un periodo de prueba. 6 meses. Esta prueba para ver cuáles son los riesgos con este asegurado. Entonces, si se dan cuenta, es lo opuesto. Aquí dice que incluye en las pólizas individuales, más no en las grupales. Acá dice que incluye en las grupales, más no en las individuales, ¿verdad? Entonces,
cuando hacemos ese análisis, vamos a dar con la respuesta correcta, ¿sí o no? ¿Qué dicen Sí. ustedes? ¿Sí? ¿Verdad que, o sea, es decir, cómo ayuda a conocer los conceptos? Por eso les digo, traten de darle una razón del por qué no se aprendan de verdad las preguntas de memoria. Traten de hacer un análisis con cada pregunta y eso les va a ayudar más a dar con la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, si quieren, por el tiempo, vamos a hacer la última pregunta acá y vamos a cerrar con esta, ¿sí? Recuérdense que el objetivo no es ver una gran cantidad de preguntas, sino que tomamos algunas de ejemplo que son de alta probabilidad y en base a una se han dado cuenta que hemos sacado muchas preguntas, solo de una. Entonces, son los mismos temas, solo que están planteados de diferente punto de vista. Son diferentes casos, pero es el mismo tema. Vamos con la pregunta y ahí pueden actualizar. Esta está buena porque esta tiene que ver con periodos de tiempo y vienen muchos así. Y vamos a ver la completa. Este tema lo discutimos al inicio de la clase. Justo mencionamos una pregunta muy similar a esta. No me deja marcar. Vamos a ver cómo va. Ok, ya están las respuestas aquí. La 26 de mayoría mayo. aceptó. Excelente. Veámosla rápidamente. El 8 de mayo, un cliente potencial llenó una solicitud para una póliza de seguro de vida. Está hablando de vida. Pero, ¿qué dice? No No pagó pagó la prima. la prima. Ninguna prima. La aseguradora aprobó la solicitud el 14 de mayo y emitió la póliza el 15 de mayo. El productor entrega la póliza el 26 de mayo y cobra la prima. ¿Cuándo entra en vigencia entonces? El 26 de mayo. ¿Cuándo se paga la prima? Porque no la pagó. 15 de mayo. El 26 de mayo. La respuesta es 26 de mayo. Dice, el productor entrega la póliza y cobra la prima. Ahora, cambiemos la pregunta. El 8 de mayo, un cliente potencial llena la solicitud para una póliza de vida y cobra la prima. La aseguradora aprobó la solicitud el 14 de mayo y emitió la póliza el 15 de mayo. Y luego se entrega el 26 de mayo. ¿La cobertura entra en vigencia cuándo? El 15 de mayo. El 15 de mayo. 15 de mayo porque es cuando se emite. Correcto, el 15 de mayo porque se emite. Sí paga La prima. pero en este caso dice que no pagó la prima. Entonces, aunque se emita la póliza, la cobertura empieza hasta el que pague. Hasta que pague la prima. Que en este caso es Y se 26 entregue la póliza. de mayo. ¿Verdad? Ahí me pusieron algunas respuestas. ¿Ok? Tengo Fabiola, me dice, no entendí. Perdón, no había visto, Fabiola, la pregunta o el mensaje. No sé a qué tema era el que no... al que se refería, ¿no? Si me lo puedes repetir, le voy a agradecer ahí para... Ok, entonces, bueno, vemos acá, preguntas como estas son preguntas capciosas, ¿sí? Ok, ahorita voy a volver a la pregunta anterior rápido si quieren, si tienen alguna duda, ¿sí? Así como estas son preguntas capciosas que podemos encontrar nosotros en el examen. Este es un análisis, pero aquí lo importante es que veamos en qué momento se paga la prima, si es antes o después. Si es antes, entonces la cobertura es cuando se emite la póliza, pero si no se paga la prima, entonces aunque se emita la póliza, la cobertura no está activa hasta que se pague la prima. ¿Y cuándo se pagó la prima? El 26 de mayo, ¿verdad? Entonces sería la respuesta correcta. ¿Dudas o preguntas con este tema? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Muy bien. Voy a... ¿cuándo tenemos el recibo?
Perdón, no entiendo la pregunta, Fabiola. El recibo condicional, ¿cuándo se entrega el recibo condicional? Es condicional. Ojo con eso porque ustedes pueden encontrar en el examen también esa palabra, provisional, y no es un recibo provisional, es un Y recibo, vinculante también. el vinculante también. El vinculante sí Ujú. es un recibo que Para objetos. ¿verdad? Para, sí, o cosas, ¿verdad? Una casa, un vehículo, Ujú. son recibos que sí existen. Un recibo provisional no existe en No seguro. existen en las pólizas. Correcto, ajá. Es condicional, ¿verdad? Entonces, para que no nos confundamos. El recibo Una condicional. preguntita, Sí, sí, perdón sí. que le interrumpa. Dime, Ok, Fabio. me confundí un poquito porque yo tenía como que había captado que cuando el intermediario llena la solicitud y toma el pago de la prima y entrega el recibo condicional, y el asegurador aprueba todo, la vigencia de la póliza sería a partir del recibo provisional. Sí, No. pero es condicional, o sea, es una cobertura condicional. Condicional. O sea, Ajá, no es o sea, la cobertura no es a partir de la condicional, sino a partir del momento que, se que emite la. se Ujú. emite la póliza. Correcto, ajá. Ah, Es como quien dice, ok, mientras o sea, yo estoy pagando mi prima y entrego mi solicitud, ¿verdad? Entonces, como estoy ujú. pagando mi prima, la empresa lo recibe como una oferta. Entonces dice, ok, te voy a asegurar provisionalmente. O sea, es como quien dice, sacamos una licencia temporal, ¿verdad? La temporal, claro, nos ayuda, pero tiene una fecha de vigencia, ¿verdad? La temporal es mientras nos llega la original, ¿verdad? La La verdadera, definitiva. definitiva. Entonces es temporal, solo en el tiempo en que la empresa, en este caso se determina condicional, es un recibo condicional, es mientras la empresa toma la decisión si asegurar o no al O prospecto. no. Ujú. Porque si Por no hay eso, un reembolso. Porque si no harían el reembolso. si no harían el reembolso, ¿verdad? Si no se aplica, pues, ok, no eres asegurable, te reembolsamos la prima y pues aquí está, pero no te podemos asegurar porque el riesgo es muy alto, ¿verdad? Pero porque no se puede, mientras que está el recibo condicional, solo va a cubrir accidentes. Si es por otra razón, no va a cubrir el seguro. No. Por eso es condicional, pero es algo temporal mientras la aseguradora toma una decisión, porque hasta ese momento lo está asegurando temporalmente, pero no ha tomado la decisión de sí te voy a asegurar, ¿verdad? A menos que haya un accidente. De lo contrario, no está asegurado hasta que la aseguradora emita la póliza. No sé si respondo a la pregunta. Está bien. Sí, me interesa que quede claro, ¿verdad? No nos quedemos, por favor, no se queden con las dudas, no tengan miedo o pena, ¿verdad? De preguntar. Perdonen la expresión, yo siempre les digo, no existen preguntas tontas. Por muy sencillas que ustedes crean que sean las preguntas, por favor, háganlas porque eso nos va a ayudar a poder comprender los conceptos, ¿sí? Entonces, no Ujú. nos quedemos con las dudas, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, Fabiola. ¿Alguna otra pregunta o alguna duda que tengan? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a terminar entonces la clase el día de hoy. Como siempre, el quiz que ustedes ven, ustedes lo van a recibir por correo electrónico para que puedan practicar. De hecho, pues voy a enviarles en la clase anterior, si algunos se dieron cuenta, iban 3 simuladores de 10 preguntas cada uno, ¿verdad? Esos simuladores, recuérdense que tienen fecha de vigencia, ¿verdad? Porque el objetivo es de alguna forma que ustedes se presionen a practicar, ¿verdad? Porque si no lo tenemos ahí, a ver en qué momento. Entonces, tienen fecha de vigencia y recuérdense que son preguntas de alta probabilidad. No con esto digo que van a venir tal cual. Siempre les digo, por eso, ¿verdad? Como acabamos de ver, tratemos de comprender el porqué de cada una, démosle un fundamento, porque si comprendemos el porqué, no importa cómo se plantee la pregunta, vamos a dar con la respuesta. Hay que dominar conceptos. Ujú. Entonces, bueno, les agradezco a todos por su tiempo, por estar acá. El día lunes vamos a comenzar nuevamente los conceptos básicos. Es una es una clase muy importante porque es donde miramos los fundamentos, ¿verdad? De los seguros
en general, tanto de vida como de salud, aplica todo y de ahí salen muchas preguntas y también nos van a ayudar a comprender muchas preguntas porque son clave. Todos los por qué que vimos ahorita en varias preguntas son términos que vemos en la primera clase. Entonces, así que les recomiendo, ¿verdad? Que se puedan conectar el día lunes. Ya en breve reciben también el simulador. Cualquier pregunta o duda, saben que estamos a la orden. Así que Dios me los bendiga. Les deseo desde ya un feliz fin de semana y si Dios permite, nos vemos el lunes. Gracias igualmente. Bueno, pues hasta luego. Que tengan buena noche. Hasta pronto. Gracias igualmente.